Amén. Que la paz del Señor Jesucristo siga reinando y sobreabundando en cada uno de nosotros. Amén. Si le hemos fallado en ello en palabra a cualquier hermano, le pedimos perdón porque estamos para eso, para conocer las debilidades que tenemos. Así que el tema que viene hoy es, qué bueno que los hermanos escriban por ahí, instrumentos. Porque eso es lo que el Señor quiere, quitarnos, sacarnos de lo que es el instrumento y llevarnos de lo visible a lo invisible. Entonces, esa es la obra es esa, la que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, que no quiere vernos parados, como este hombre, este enfermo que tenía 38 años, paralítico, sino que nos movamos de posiciones. Así que el tema de hoy es el mundo de Dios. Una pregunta más abajo, ¿y dónde está ese mundo? La gloria de Dios. Padre nuestro, Padre celestial, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la oportunidad y permite que sea tú mismo que venga declarando tu palabra, quitando el instrumento y estableciéndote tú como el único Rey soberano, pasando tu carbón encendido por estos labios y que sea tú que te haga presente, mi Dios, llevándote la mentira y que tú traigas y te haga presente la verdad. Todos estos favores te los pedimos en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Entonces, quitando el instrumento, que el instrumento no cuesta y cuesta. Cuesta porque, ¿cómo usted puede tener un perfume, el líquido solo, si no tiene el envase? Tiene que aparecer primero el instrumento. Entonces, el mundo de Dios es Israel. Pero, ¿qué pasa? Que ahora Dios nos quiere llevar y nos quiere sacar de ese Israel literal. Porque como quiera que sea, Israel es el pueblo de Dios. Porque ahí fue que apareció el mensaje. Ahora, el mundo visible que se ve es una creación. La creación es el mismo Dios que nos crea a nosotros en nuestra mente ese programa. Que ahí en la mente de nosotros es que Él nos crea ese programa y viene siendo esa mente de nosotros. La misma mente de nosotros viene siendo el pueblo de Dios. Ahora, si ya es la mente que está y nos la está formando la mente, entonces tenemos que ir saliendo entonces de lo que se ve, de lo que es ahora mismo un pueblo que está en guerra, pero no es el pueblo. A pesar de que no todos tienen el mismo concepto en ese país, en ese pueblo. Literalmente hablando, hay un remanente de Dios que no se mueve, que es un remanente de Dios que no tiene que ver con ese tipo de guerra. Entonces, ahí le plació a Dios traer el mensaje por primera vez. Pero ahora el Señor quiere ya sacarnos de ese lugar y llevarnos entonces a otro lugar. Ya no ver la historia, sino ver la realidad en la visión de la palabra en otra posición que ya no es en la tierra literal, sino en lo invisible de Dios, en su manifestación de la visión original. Vamos a leer la palabra ahí en San Juan 17, del 12 al 26, en el nombre exacto de Jesús. Amén. Las escrituras serán leídas en nombre de Jesús. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de bendición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan
mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y en el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Y tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos, yo en ellos. Amén. La gloria sea de Dios. Aleluya. Entonces, aquí se está hablando a un nivel ya que estos hombres, estos que son los discípulos, alcanzaron lo que es el cumplimiento, alcanzaron la promesa, el cumplimiento en Jesús. Y esto es una despedida, una oración ya que el Señor está haciendo de cambiar de una posición a otra en ellos mismos, como también en nosotros, porque tenemos que vernos nosotros en esa posición. Tenemos que vernos ya que primeramente el Señor nos está sacando de la historia, porque primeramente la historia, primeramente el instrumento. El instrumento no es malo. Lo que pasa es que hay un tiempo que ya el instrumento no cuenta. Porque la mujer samaritana iba con un cántaro a buscar el agua, pero llegó un tiempo que tuvo que soltar el cántaro. ¿Por qué? Es lo que digo, el instrumento cuenta y no cuenta, porque ya cuando ya usted no está viendo el instrumento, es porque ya usted está viendo lo espiritual y ya el mismo Señor le está cambiando la visión. Primero es la historia, porque es de la historia que viene el misterio revelado, porque todo eso existe, todo lo que dice la palabra existe en Israel, literalmente hablando, el río Jordán, toda esa creación está en Israel. Pero que ya el Señor no quiere que nosotros sigamos viendo así, sino en la visión que Dios nos está sacando entonces de lo que es el instrumento. Léete ahí Génesis 1, del 1 al 3, en el nombre de Santo Jesús. 1, del 1 al 3. Gloria a Dios. Entonces, primero es un Padre terrenal, porque primero tienen que instruirnos en lo que es la Escritura. Entonces, la Escritura, mientras estemos viendo a Israel, ese Israel terrenal, ese Israel que está peleando ahora mismo, todavía estamos en la historia. Entonces, llega un tiempo que ya la palabra nos va sacando de esa historia y nos va llevando a un lugar donde vemos con la visión que no es eso, sino otra cosa.
Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Amén. Amén. Entonces, en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué tierra era que estaba desordenada y vacía? Primero, como estoy diciendo, primero hay que verlo en la letra. Y eso es lo que el Señor anda buscando, que salgamos de él, porque ya no lo vemos así. Esa tierra que estaba desordenada y vacía, en el mismo pueblo, en nosotros mismos, que estaba desordenada y vacía. Y ahora el Señor nos la está ordenando la tierra. Entonces, toda esta creación usted tiene que ver en usted y en mí. Esta creación de ir separando, primero fue la luz, porque lo que predominaba era la tiniebla. Entonces, ahora llega la luz para reprender las obras de la tiniebla. La tiniebla es eso mismo. La historia, ahí es que está la historia y la escritura, ahí es que se está durmiendo. Entonces, el Señor lo va, con la luz viene a reprender lo que es la tiniebla, a traerlo entonces a la claridad de la palabra, a sacarnos de esa repetición y a sacarnos de ese lugar. Pero esta creación que se ve aquí, el huerto del Edén, el árbol de la vida, Adán y Eva, toda esta creación que se ve aquí, en usted mismo, en nosotros mismos que se está creando. Porque ya cuando viene el Hijo enviado desde el cielo, ya cuando el Hijo viene, ya es porque esa creación está formada en el pueblo. Ya el pueblo está formado, pero ahora el Señor viene ahora para que en luz, para reprender las obras que están en tinieblas en ese pueblo ya que está formado como creación. Entonces, a quitar lo que se ve para traernos a lo que no se ve en la luz. Pero no podemos, porque ahora mismo hay una confusión con Israel, que ese Israel es el pueblo de Dios y ellos mismos tienen una prepotencia, porque como ellos ven en la Biblia que Israel es el pueblo de Dios y que Dios ellos tienen una prepotencia que se creen que son los mejores que todo el mundo. Pero nosotros que ya venimos viendo lo que es, ya nosotros nos va sacando, porque es Israel en nosotros mismos que está formado. Y se está formando ese Israel, que ese Israel es el mismo Jesús. Es la misma enseñanza que viene desde el principio. Desde ahí en San Juan 1, del 1 al 3, vamos a leerlo. Amén. En el principio, el verbo ha hecho carne, perdón. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. En él estaba la vida. Y la vida era la luz. Entonces, en él estaba la vida. ¿En quién él era que estaba la vida? Porque se habla que el verbo es el principio que viene. Pero el verbo se hace en un cuerpo, coge un cuerpo como instrumento. Ese instrumento que dice en él estaba la vida, era el mismo Moisés, que estaba incluyendo al pueblo, que estaba organizando la tierra. Pero el que viene Moisés es la obra, que es Jesús, que es el verbo. Que desde el principio viene, pero viene con diferentes nombres. Pero es el mismo Jesús. Entonces aquí en este principio que está hablando Juan, él está viendo la visión, que ese mismo principio fue el principio de la creación. Porque lo que fue ayer es lo mismo que hoy. Entonces, sin él nada de lo que está hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, nosotros somos elegidos para esta obra. ¿Por qué antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? Si el mundo no está hecho.
Es que cuando estábamos en los pueblos, ya nosotros estábamos señalados por Dios para llegar a esta forma de doctrina, porque desde antes de la fundación del mundo, que todavía el mundo no estaba creado en nosotros, que todavía no se estaba creando nada de lo que estamos ahora asistiendo y viviendo ahora en la doctrina, no existía en nosotros, porque ya nosotros estábamos previstos para esto. Entonces, nos comienza a crear, nos comienza a separar una cosa de la otra. Pero toda esta creación y del lodo lo hace. Todo esto que pertenece a ese cuerpo que todavía es el instrumento de lo que es la escritura, de lo que es la historia, que nadie puede pasarse de ahí, porque nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede, sin la escritura, ver la palabra en el cuerpo de los celestiales, porque primero tiene que aparecer el cuerpo del instrumento que es la escritura. Entonces, ya ese Israel que se está formando en nosotros, ya no es ese Israel literal que nosotros conocemos. Ya ese Israel es la enseñanza que se está formando en nosotros. Por parte vemos y por parte no vemos, porque por parte ya ese primer cuerpo, ese primer mundo, entonces, ya Dios nos lo ha formado. Ahora viene, después que no lo forma, esa creación, entonces, ese mundo tiene que ser destruido, entonces. ¿Por qué? Por eso que muchos se acomodaron en ese primer mundo, y no le dieron paso a la luz para que la obra de ellos no sean reprendidas, porque la luz lo que viene es a reprender la tiniebla, y la luz alumbra en la tiniebla. Vamos a leer del 9, ahí mismo, San Juan 1, del 9 al 14, vamos a leer. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, este mundo no le dio paso. El mismo mundo de Dios. Pero usted cree que cuando Jesús llega, porque si la formación y la creación de Israel al pueblo se le formó el mundo de Dios y no le dieron paso a Dios, pero que ya ese mundo estaba creado por el mismo Dios y no le dieron paso. ¿Por qué? Porque cuando llega Jesús como la luz, es Jesús que está en la creación formado en ellos, pero en una posición en la escritura. Pero ahora llega y no le dan paso porque se acomodaron en esa primera creación. No le dieron paso porque se acomodaron en la escritura. Porque esa luz lo que viene a reprender la obra. Pero, ¿por qué no le dieron paso al Señor siendo el mundo de Dios? Porque se acomodaron en ese lugar. Entonces, esto es lo que nos está trayendo este mensaje en el día de hoy, Señor. Para que no nos acomodemos, Señor, en ese lugar. Para que ya dejemos entrar la luz. Para que veamos por encima de lo que es esa creación primera. Entonces, es un misterio. Porque si el mismo mundo de Dios, entonces el apóstol Juan, en primera de Juan, ve que este mundo está bajo el maligno, pero es la ley que representa ese mundo, esa creación. Entonces, el Señor lo que busca en este lugar es quitar lo visible para entrarnos a lo invisible, al lugar donde ya no esté la ley, ya, que no esté en ese mundo ya de esa creación, de lo de abajo, de lo terrenal, sino que nos va a pasar de un lugar a la visión original que es en la visión original de la palabra. Entonces vamos a leer aquí
uno a uno el tema principal, en el nombre de Jesús. En San Juan, el 17, del 12 en adelante, el 26. En el nombre santo de Jesús. Entonces, lo que la palabra está buscando es que no nos quedemos mirando la figura, sino que vayamos avanzando ya en lo que es la visión de la palabra, por encima de la escritura, por encima del instrumento. Amén. Porque así como se instrumenta el Señor en una persona, se instrumenta en un pueblo, se instrumenta en un objeto, en una hacha, un pico, un fuego, en todo se instrumenta el instrumento de Dios. Dios se instrumenta en todo, en el agua, en todo. Sígueme. Amén. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Amén. Ninguno de ellos se perdieron porque fueron elegidos, fueron traídos ¿de dónde? El Padre, porque el que conoce al Padre, conoce a Jesús, le da paso a Jesús. Ellos vienen de que son los mismos discípulos que llegaron a ser los apóstoles, que vienen investigando y vienen viendo a Jesús desde el Padre, desde el principio, desde la creación, porque ya cuando Jesús llega a ellos, ya ese mundo está creado en ellos. Cuando María concibe, que es ese mismo grupo, ya ese mundo de la creación estaba formado en ellos. Ellos estaban desposados. Ellos no creían en otra cosa más que la línea de ese mismo Israel, que ya ellos no veían a Israel como Israel natural, sino que veían a Israel en la doctrina de Jesucristo. Y así es que nosotros tenemos que verla también. Entonces, ya cuando este grupo de hombres llega esta promesa, ya ellos tienen el cuerpo de la creación en ellos. Porque Jesús no llega a un lugar donde todavía no esté formado ese pueblo. Porque para conocer a Jesús tiene que primero formarse esa creación, que en esa creación el que está es el Padre. Lo simboliza el Padre. Entonces, el que conoce al Padre, conoce a Jesús y le da paso a Jesús. Entonces, los que no le dieron paso a Jesús, como ese mundo que él creó, que no le dieron paso, porque no conocieron al Padre. Porque si conocen al Padre, sí le dan paso. Entonces, este grupo sí le dieron paso porque fueron elegidos de él desde antes de la fundación del mundo y sabían que había otra cosa mejor más para él. Aleluya. Aleluya. Sí. Sino el hijo de perdición, para que no el hijo de perdición, perdón, para que la escritura se cumpliese. Amén. Entonces hay un hijo de perdición que en el mismo programa, dentro del programa, que es el hijo de perdición, que está en el mismo pueblo, no lo busque lejos. Entonces ese es Judas. Entonces tiene que aparecer esa obra para que sea la obra entregada. Porque Dios nada de malo, Judas entrega la obra, porque si no nos entregan a nosotros, entonces ¿cómo entonces vamos a resucitar? ¿Cómo vamos a morir y vamos a resucitar? Tiene que aparecer una obra que nos entregue, que entrega a Jesús, pero nosotros en el mismo Jesús. Porque eso es lo que está buscando la palabra, que no nos veamos lejos de Israel, porque ese pueblo lo simboliza el mismo Israel, pero ese Israel tenemos que verlo en nuestra mente. Por eso hay una pregunta que dice, ¿y dónde está ese pueblo? Ese pueblo se está formando en nosotros mismos, en la mente de nosotros. Síguele. Pero ahora voy a ti y hablo eso en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Amén. Entonces, ya el gozo se le cumplió a ellos, como también se está cumpliendo en nosotros. ¿Por qué? Porque esta promesa llega ya a estos elegidos. Porque es que viene una promesa del principio. Ahora Jesús la está cumpliendo en ellos. Para que se cumpla el gozo. Para que se cumpla ¿qué? La obra en ellos. Ahora es lo que venimos diciendo. Tenemos que verlo nosotros, porque ya que no es para ellos, sino para nosotros. Para que el gozo sea cumplido. Sigue leyendo.
yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, Amén. porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oye, qué bonito. No soy del mundo, como tampoco ellos son del mundo. Y por eso lo aborrecen. Y a usted y a mí no nos van a aborrecer. Claro que sí, porque si lo aborrecieron a él primero, lo van a aborrecer a nosotros también. Porque al no darle paso a Jesús, ¿en quién estaba Jesús que ellos no le dieron paso? Eran ellos mismos, los discípulos. Porque Jesús es un hombre, Jesús se instrumenta en el instrumento que vaya a usar. Ellos son los instrumentos. A ellos son los que son aborrecidos y también nosotros somos aborrecidos. Y vamos a ser aborrecidos por causa del nombre que es Jesús. Entonces, automáticamente rechazándonos a nosotros, están rechazando a Jesús, no a nosotros. Y no le dan paso. ¿Qué es lo que no le está dando paso? Es la ley que no le está dando paso a Jesús. ¿Por qué? Porque no conocieron al Padre. Si conocen al Padre, le dan seguimiento, porque lo que viene predicando el mismo Jesús es lo mismo que el Padre le está dando. La misma línea. Porque el Padre y él una misma cosa son. Y así vienen estos mensajes para que nosotros nos veamos juntamente, juntamente con el Señor. Porque ya usted no puede estar mirando y repitiendo, que Jesús y el Padre son una misma cosa. ¿Y usted qué es con Dios? Porque por lo que el Señor nos está dando, nosotros tenemos que vernos nosotros como hijos de Dios, juntamente con Él. Porque el que tiene el testimonio pasa a ser hijo de Dios, entonces el testimonio es el mismo Jesús. Y si nosotros estamos recogidos en Jesús y tenemos la formación del testimonio, entonces pasamos a ser uno con Dios, porque esto es la salvación, esa es la vida eterna, que terminemos recogidos en el Espíritu de Dios, en Él, que eso es lo que es eterno, el Espíritu de Dios es eterno. Entonces a nosotros usted estar y quedar recogido en el Espíritu de Dios, entonces pasamos también a ser eternidad. No es que vamos a resucitar como hombres, no es que vamos a resucitar como personas, es que vamos a permanecer en el Espíritu de Dios, juntamente con un mismo Espíritu que es en el Espíritu de Dios. La gloria sea de Él por lo que está haciendo en cada uno de nosotros, y tenemos que darle el valor que se merece la obra. Y ser celoso con la obra, porque al lugar que el Señor nos está trayendo y nos ha traído, es para no perder tiempo, varón. Es para ser celoso con la obra. Es para tener a la obra número uno en todo, ¿eh? Y cuando me refiero a la obra, me estoy refiriendo al mismo Dios, ¿eh? Que es el mismo Jesús. Sigue leyendo, hermano. Sí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Vuelvo y repito, no se está hablando del mundo literal, la palabra nunca menciona el mundo literal, amor. Aunque el mundo literalmente también hablando es de Dios, pero la palabra no se refiere a ese mundo. Estoy en este mundo, pero no pertenezco a este mundo. Eso es una forma de descender de una predicación, que cuando usted esté, aunque usted esté en el mundo de Dios ya, usted tiene en lo celestial, usted tiene que descender al mundo de la ley, a ese mundo para predicar. Por eso que dice, no lo aparte del mundo, porque que la ley nunca se va a apartar de nosotros, porque la ley es lo que se va a predicar, varón. La ley siempre va a estar con nosotros, porque el decir que se queda un ministerio es un lenguaje que es la palabra, pero ningún ministerio se pierde, lo de Dios nada se pierde. Porque es que ese ministerio quede con nosotros, porque aunque usted, ya después que usted sabe la escritura, ¿por qué tiene que estar repitiendo lo que sabe como escritura? Ya usted, si le enseñaron las 5 vocales, ¿por qué usted tiene que estarla mencionando? Pero no es que se vaya, es que ya usted deja de mencionarla, porque está en usted. Es que la ley está en usted ya. Entonces la ley es lo que se va a predicar, porque Pablo y Apolo sembraron, pero la semilla, por el crecimiento, ¿quién es que lo da? De Dios. Entonces, ¿cuál es el fuerte que usted va a por eso que dice que no lo aparte de la ley? Sí, que lo proteja, porque la carne es débil. No podemos tener confianza en la carne. Sigue leyendo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Entonces tú ves, en un versículo yo creo que hay en la mujer samaritana, y en el 3 dice que Jesús no bautizaba, que los que bautizaban eran los discípulos. El bautismo es una predicación que limpia, que lava, porque ahí viene la enseñanza como agua. Entonces, eso es lo que él le está diciendo a él. Y ya él lo envió al mundo. ¿A qué mundo? Al mismo mundo que ellos pertenecían. Y pertenecen porque es la ley. ¿A qué? Lo envía como luz ya para sacarlo de la tiniebla, para sacarlo de ese lugar. Porque no fueron todos que no le dieron paso. No fueron todos que lo rechazaron. Porque usted tira la red. Pero hay muchos peces de esos que se van a salvar. ¿O usted cree que todo el mundo creyó en Pablo, en la predicación de Pablo? Hubieron muchos que no creyeron. Así también nosotros. Hay muchos que le van a creer a Jesús en nosotros y hay muchos que van a rechazar a Jesús en nosotros. Pero que por eso no se puede tirar la red. Hay que tirarla. Entonces, es una forma de descender. Es descender a ese mundo ya con lo que el Señor ya. Y el que está descendiendo en ellos es la misma obra que Jesús. Porque el que asciende y el que asciende es el mismo, la misma obra. Sigue leyendo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, Él se santifica a Él mismo. A Él mismo. Y si se santifica a Él mismo, que soy yo, no es la que se está santificando en mí. Entonces, ¿quién es el que tiene el pecado? Soy yo, no es Él. ¿Quién es el que está durmiendo en mí? ¿Es Él o soy yo? Es Él que está durmiendo en mí. Entonces, Él se santifica por Él mismo, Él ora por Él mismo, ya cuando el testimonio está en uno mismo. Porque Él se va y viene a buscar lo mismo que Él dejó. Pero sabemos que por posición la palabra primero tiene que crear ese mundo. Para entonces esa tierra tiene que ser destruida. Porque si no, ese es el mundo que tiene un comienzo y tiene un fin. Que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, no es creado, pero ahora Dios entonces nos lo va a quitar para traernos a la visión en el espíritu. Que ya no viendo la figura ni el instrumento, sino a Dios en el instrumento. Eso es lo que el Señor quiere ya. Que no veamos pueblos, a Samaria, a todos esos pueblos que menciona la palabra, ya no lo veamos como pueblo literal, sino como pueblo de Dios, porque como decimos, el Jordán, el Éufrates, todos los ríos, todas estas cosas están en Israel. El huerto de Edén, todas estas cosas están ahí. Pero ya el Señor no quiere que usted esté viendo esos Jordán, porque nada más entró a ese río. Dijo que cuando le quitó la lepra, que nada más Dios había en Israel. En esta forma de enseñanza, en esta enseñanza, es que está Dios. Y su pueblo. Y su pueblo es Jesús. La creación es el mismo Jesús. Y todo lo que con Dios tiene complacencia con Jesús. Entonces, cuando vio que se le quitó la lepra, dijo que Dios había nada más. Entonces, todo el mundo va para. Si es así, todo el mundo va a coger entonces para el Jordán que está allá en Israel, aquí. Porque así no se muriera ningún rico ni nadie que tuviera dinero, porque ahí en ese río van a salir nuevos, van a salir como un niño. No, la palabra quiere que nosotros salgamos de esa repetición, porque son 7 procesos que hay en ese Jordán, que es la misma enseñanza, la misma doctrina, que tiene que limpiarnos, lavarnos de esa lepra. Sigue leyendo. Mas no ruego solamente por esto,
sino también por los que han de creer en mí, en la palabra de ellos. Amén. Entonces no ruega por esto, sino por aquellos que van a creer por vía de quién, de ellos, de los instrumentos. Y de nosotros también. Porque lo mismo, como mismo lo instruyeron a ellos, a los discípulos que estaban con Jesús en ese tiempo, nosotros también estamos con Jesús, y el que nos está instruyendo y el que se está formando como en ellos, el mismo Jesús. No vea a Jesús lejos, vea a Jesús en usted mismo por fe. Porque si ya el mundo de Dios es la mente suya que se está formando, entonces ya ahí no es ya eso no es por visión, sino por fe. Porque es que Dios no está lejos, Dios está en nosotros mismos. Y es el mismo mundo. El mundo de Dios es la misma mente que Él coge como posición para su trono. Pero como dice la escritura que leímos el jueves, aunque son muchas posiciones, pero Dios es un solo. Aunque Dios se manifieste en el Espíritu, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en todo, Dios es un solo. Entonces ellos son los que están santificando a los que van a ser salvos. Porque por ellos, por el registro que la palabra ha dejado, ellos mismos escribieron por la inspiración de Dios para ponerlo a escribir la misma vivencia que ellos vivieron, lo que ellos conocieron de Dios. Esto es lo que nos ha servido de ejemplo a nosotros en la línea de seguir. Que es el mismo camino que es Jesús, pero en ellos es que está el camino. Porque los 12 son un solo, que es Jesús. Alcanzaron esa obra de la unidad. Y eso es lo que el Señor está buscando, la unidad en el pueblo, de que nos veamos uno en el Señor, todos unificados, en un solo sentir, en un solo espíritu. No que veamos una cosa por un lado y otra por otra, porque mientras estemos dividiendo una cosa con la otra, el espíritu no puede ser dividido. El espíritu no se divide. El espíritu no puede ser dividido. Tenemos que vernos todos uno en el Señor. Dígale yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces, para que el mundo crea que me enviaste. Pero, oye el misterio, pero Jesús está en ellos, porque la creación fue a ellos y no le dieron paso a eso. La ley. Entonces, esto van a predicarle para que crean que fuiste tú que me enviaste. Ese envío es el mensaje. Para que crean en ese mensaje, Jesús, en la luz ya, no es la tiniebla, no es la repetición, no es el instrumento, sino es la luz. Vamos a leer ahí San Juan, que sigue la línea, en cuál nos quedamos. Entonces vamos a leer ahí en San Juan 3:16. Del 3:16 al... Voy a leerlo en el nombre de Jesús. 3:16 al 21 vamos a leerlo. Vamos a leerlo uno a uno. En el nombre de Santo Jesús. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer. San Juan 3:16. San Juan 3:16. De tal manera. Porque de tal manera, al 21 leerlo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, vuelve el mundo, ¿no? Que ha dado a su único hijo unigénito. Ese mensaje llega ya cuando da la creación del mundo. Estos no son borrachos, estos no son gente que están adivinando, estos son gente que vienen a un culto en lo terrenal, que ya la creación está en ellos. Y eso fue lo que no le dieron paso a eso. Muchos, porque hay muchos que le dieron paso. ¿Por qué? Porque se acomodaron en lo que es el terreno, lo terrenal, en ese primer mundo, en esa primera parte. Entonces, este hijo, que es el mensaje, lo que viene ¿qué? A liberar, a sacarlo de ese mundo, de esa primera creación. Por eso que Pablo dice que él no habla con los que no conocen la ley. Porque Cristo habla con el que conoce la ley. Y en ese mundo que está la ley, en ese mundo de la creación de Dios, que esos son los que le dan paso a Jesús. Entonces mandó Dios al Hijo, ¿fue para qué? Para deshacerlo de las obras de la tiniebla, para sacarlo de la ignorancia, de donde vienen acomodados. Sigue leyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces, no vino el mundo a condenar, porque ese mundo es de él. Es lo que viene a liberar el mundo, ¿A liberarlo de qué? De un mensaje, de un programa que fue formado en ellos, y ahora tiene que ese programa desaparecer, destruirlo, para entonces que le den paso a Jesús, entonces, como el único Hijo unigénito. El único mensaje de liberación es ese. Porque nadie puede ser salvo fuera de eso. Porque separado de él nada podemos ser. Entonces todo esto por misericordia. Entonces para pasarnos a una posición, de esa posición a otra, para que no nos acomodemos. Y nunca nos veamos grandes en el camino de Dios, porque van a siempre aparecer cosas más grandes. Y el único grande aquí se llama Jesucristo. Sigue leyendo. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Se quedó ahí mismo. El que no creyó se queda ahí mismo, porque no creyó, no le dio paso a la verdad de Jesús. Ya han sido condenados. Es importante creer. Entonces, estos discípulos sí creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque vienen conociendo a Jesús desde el Padre, de la profecía, de los salmos, de la ley. Conocen a Jesús, porque ellos no están viendo al Padre, ellos están viendo a Jesús en el Padre. Ellos están viendo a Dios en Jesús, que es una misma cosa. Sigue leyendo. Vamos a darle mucho más rápido, porque se está acabando el tiempo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, sigue. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Entonces, amaron más esa primera creación. Amaron más ese primer ministerio, que es lo terrenal. Se acomodaron ahí. Entonces no le dieron paso a la luz. ¿Para qué? Para que la obra de ellos no sea reprendida. Porque muchos sabían que había algo más. Pero como sabían que la luz lo que viene sacando lo que está escondido y reprendiendo la obra mala que viene, mejor no le dieron paso.
Entonces vamos a dejarlo hasta aquí porque ya el tiempo está largo y que el Señor de gloria nos siga ayudando y nos siga introduciendo, Señor, a lo que no se ve, al lugar santo donde se encuentra el Señor sentado. Y ahí es que el Señor quiere que nosotros lleguemos y que dejemos de estar viendo las cosas que se ven ya, sino inquietando el espíritu de que nos siga llevando a lo que no se ve, a la visión original de la palabra. Amén. Amén.